Una pastora alemana fue encontrada debajo de un puente de acero, atada con cuerdas, con un saco bien ajustado sobre su cabeza y su cachorro temblando a su lado. Sus cuerpos estaban débiles, llenos de cicatrices, temblando de frío, abandonados allí para morir mientras el tren de mercancías se acercaba a toda velocidad. Nadie debía verlos. Nadie debía oír sus gritos. Pero un exmarine estadounidense, Gideon Hale, subió a ese puente en el momento exacto en que toda esperanza parecía perdida. Lo que hizo a continuación te hará llorar y te devolverá la fe en las segundas oportunidades. Antes de empezar, dime desde dónde nos estás viendo. Escribe tu país en los comentarios, y si crees que ningún ser humano o animal debería quedarse atrás, pulsa el botón de suscribirse, porque esta historia, precisamente esta, puede que te recuerde que los milagros aún existen. La niebla llegaba desde Blue Ridge como un gigante de voz suave, rozando las creves. Las costillas de hierro del puente, donde la línea de mercancías cruzaba el río French Broad. La luz del atardecer de Asheville era una fina moneda detrás de las nubes. El aire era tan frío que picaba en los pulmones y hacía que la respiración pareciera palabras. El río abajo se movía con el color del peltre martillado. Los raíles por encima de él emitían un leve zumbido que indicaba que un tren estaba en algún lugar de los valles, poniendo a prueba la distancia con su peso. Gideon Hale caminaba por el sendero de ceniza, junto a las vías con el paso de un hombre que había aprendido a moverse en silencio incluso cuando no había nadie a quien acechar. Tenía 36 años, era alto y desgarbado, lo que hacía que las chaquetas le quedaran rectas sobre los hombros, con un rostro que tenía más ángulos que curvas, pómulos altos, una mandíbula cuadrada y sencilla, y ojos del color del agua de pozo. Llevaba el pelo muy corto, ya no por normativa, sino por costumbre, y una pálida cicatriz le atravesaba una ceja como un pliegue en el cuero viejo. Había en él una firmeza que algunos confundían con distanciamiento. La verdad era que escuchaba más de lo que hablaba, y solo cuando las palabras eran necesarias. En otro tiempo había sido marine de los Estados Unidos, un sargento capaz de leer el estado de ánimo de un equipo por el desgaste de las botas y el tiempo por el tacto de la correa del rifle. También había sido un hermano que se perdía los cumpleaños y las graduaciones hasta que las ausencias se acumularon como madera flotante. En el bolsillo izquierdo de su camisa de lana, un sobre sin abrir chirriaba suavemente cuando respiraba. El matasellos decía Tennessee. La letra era de su hermana, más cuidadosa de lo que él recordaba, como si las letras se rompieran si presionaba demasiado. Gideon no lo había abierto. Se dijo a sí mismo que estaba esperando un momento mejor. Llevaba 3 semanas diciéndose eso. El sonido le llegó de una forma que eludió el pensamiento, un pequeño ruido ahogado demasiado crudo para ser el viento y demasiado desesperado para ser un pájaro. Provenía de debajo del puente, donde la grava se encontraba con la orilla del río, un jadeo ahogado que transmitía dolor. Gideon se detuvo, inclinó la cabeza y dejó que el resto del mundo se desvaneciera. El zumbido de los raíles era ahora más fuerte. El acero cantaba en un tono que sus huesos recordaban. Miró hacia la línea y vio, en el túnel de árboles, un destello de luz lejano donde la curva se perdía de vista. Aún estaba lejos, pero no lo suficiente como para ignorarlo. Se deslizó por el terraplén poco profundo, con las botas resbalando sobre las rocas sueltas, y la niebla lo envolvió como una cortina. El olor a hierro mojado, limo y algo acre, tal vez fibra de cuerda, se elevó para recibirlo. Allí, atrapados contra un raíl donde un camino de mantenimiento se estrechaba demasiado, encontró la fuente. Una perra pastor alemán y un cachorro, ambos envueltos en sacos de arpillera gruesa manchados de barro. Los sacos habían sido atados con fuerza en el cuello con cuerda de sisal. Un feo nudo de estrangulamiento se encontraba justo detrás de las orejas de la madre, y otro rodeaba torpemente la garganta del cachorro, como si quien lo atara no tuviera ni paciencia ni piedad. Los ojos de la madre eran de un ámbar bruñido que intentaba mantener la calma y fracasaba solo porque su cuerpo no podía dejar de temblar. Tenía 4, quizá 5 años. Delgada por el estrés, su pelaje era una mezcla de sable, crepúsculo y llama con una pequeña mancha blanca como la leche en el pecho. Una oreja estaba ligeramente inclinada por un antiguo hematoma, la otra tenía un arañazo que había cicatrizado de forma irregular. Desprendía un ligero y agrio olor a miedo y un aroma más limpio a leche. Incluso amordazada por la arpillera,
Intentaba girar el cuello para proteger el pequeño bulto acurrucado contra sus costillas. El cachorro, de 8 semanas, tal vez 9, tenía las patas demasiado grandes para su cuerpo, una máscara oscura en el hocico y el temblor nervioso y agudo de una criatura que ha conocido el mundo demasiado pronto. Roía inútilmente la cuerda con la que le había quitado la salud y emitía un sonido muy leve, como un corcho deslizándose por el cristal. La madre lo acercó con una pata delantera y luego se quedó quieta cuando vio a Gideón. Rea. El nombre le vino a la mente sin ceremonias, como una melodía que a veces encuentra sus propias palabras. El nombre del cachorro vendría después. Gideón se agachó, con las manos abiertas y bajas, y su voz en un tono que tranquilizaba sin prometer nada. «Tranquila, mamá. No estás sola». Sacó la pequeña navaja de la funda que llevaba en el bolsillo trasero. La hoja se abrió con el sonido limpio e inequívoco que hacen las herramientas cuando aceptan funcionar. La luz al final de la línea era ahora más brillante, todavía lejana, pero los raíles habían comenzado a vibrar delicadamente bajo la grava. «Menos de 1 minuto», le decía su instinto, y si es el tren de mercancías con doble pila, la ola de proa será un martillo. Primero deslizó la punta bajo el sisal del cuello del cachorro. La cuerda se había clavado lo suficiente como para dejar un anillo hinchado. Se deshilachó al tocarla con la hoja y sintió que el nudo se deshacía. El cachorro se retorció una vez, tosió ligeramente y luego se acurrucó bajo la barbilla de la madre, como si se disculpara por haber sobrevivido. Gideón cortó el segundo lazo en la garganta de la madre, con cuidado de no tocar la piel. La arpillera chirrió cuando la rasgó con las manos, y los hilos ásperos le quemaron las palmas. Debajo del saco, la perra tenía viejos moretones y rasguños más recientes, un mapa de problemas escrito en el lenguaje del abandono. Mantuvo la mirada fija en el rostro de Gideón mientras él trabajaba, con las pupilas dilatadas y fijas. Cuando la última cuerda quedó libre, ella estiró el cuello como si el aire mismo fuera un collar del que por fin podía liberarse. «Rea», dijo en voz alta, probando el nombre. «Ahora vamos a levantarnos». Deslizó un brazo bajo su pecho y sintió el temblor. El golpeteo, golpeteo, golpeteo de un corazón acelerado por el miedo. Con la otra mano, cogió al cachorro contra sus costillas. El cachorro olía a lana húmeda y monedas. Se guardó el cuchillo en el bolsillo y sintió el crujido del sobre, una frágil protesta contra la urgencia. Al otro lado de la vía, una silueta se alzaba entre la niebla. Una figura con un abrigo acolchado, el pelo gris recogido en un práctico moño y una bolsa de la compra de lona golpeando contra una cadera. Mabel Ellison era el tipo de vecina que Asheville había acertado. De unos 60 años, medía 1,65 m cuando se acordaba de ponerse derecha, con manos que podían sacar tomates de un suelo rebelde y alimentar con biberón a los mapaches huérfanos de sin quejarse. La viudez la había visitado pronto. Su marido, un constructor de molinos con una risa como el suelto, no había sobrevivido a su segundo infarto. Eso la había hecho más, y no menos, propensa a parecer. Llevaba botas prácticas, una bufanda de lana de segunda mano y la expresión de una persona que sabe la diferencia entre el drama y la emergencia y elige responder solo a esta última. «Gideón», llamó, con la voz apagada por la niebla, «¿eres tú el que está ahí debajo?» «Y 2 más que lo necesitan más que yo», respondió él. «¿Tienes una manta?» La bolsa de Mabel escupió un milagro sin demora. Una pesada manta de lana del color de una tostada con canela, con los bordes ribeteados con una cinta que se había ablandado con el paso del tiempo. «La guardaba en la camioneta desde la tormenta de hielo del 98», dijo, moviéndose ya con esa forma enérgica y desenvuelta de las personas que han aprendido que preocuparse es una pérdida de tiempo. De cerca, olía ligeramente a eucalipto y jabón para lavar la ropa. Sus ojos eran de un azul intenso y amistoso, y las arrugas en las comisuras pertenecían más a la risa que a la preocupación. Observó a Rea y al cachorro de un solo vistazo, que comenzó en las patas y terminó en las orejas, como el inventario de un rescatista. «Oh, cariño», le dijo al perro, y no era un diminutivo, sino más bien una bendición. Más adelante, los faros comenzaron a sobresalir en la niebla. Una moneda se derritió en un halo. Los raíles cantaban más alto. La piel de Gideón se erizó como cuando solía contar los segundos entre ráfagas. «Ahora subimos», dijo. Los Krusty estaban resbaladizos por la condensación. El balasto rodaba traicionero bajo los pies. Cambió a Rea de brazo.
su calor calentándole en medio del frío y la humedad, y metió a la cachorra, ligera como una barra de pan, que respiraba rápido, en la parte delantera de su abrigo. Mabel, más ligera de lo que parecía y con paso más seguro, subió delante y abrió de un tirón la manta en lo alto del terraplén como si fuera una bandera. Rhea se resistió una vez, cuando sus patas traseras rozaron el acero. Gideon murmuró tonterías, no palabras sino cadencia, y sintió que el temblor se calmaba a medida que ella confiaba en lo que había detrás de la voz. Sus botas encontraron apoyo. Los tres, hombre, perro, coronaron la cima en una maraña desgarbada que no habría impresionado a nadie excepto a aquellos que entendían que la gracia y la supervivencia rara vez se dan cita en la misma fiesta. En el lado seguro de la vía férrea, Mabel colocó la manta sobre el lomo de Rhea, metiéndola bajo su pecho como lo haría con un potro asustadizo. El cachorro asomó la cabeza por el abrigo de Gideon, con los ojos brillantes en la penumbra, y emitió un leve chillido de protesta, como si se sintiera insultado por el clima. La luz ya no era una teoría, era un hecho que se quemaba en la niebla. El sonido se adelantaba a la locomotora en una pared invisible, empujando la ropa, el pelo, los pensamientos. Gideon reunió las esquinas de la manta con una mano, presionó la otra contra las costillas de la madre y juntos se deslizaron y resbalaron los últimos metros por el otro lado del terraplén hasta un bolsillo de hierba helada. El tren chocó contra el puente con un estruendo demasiado grande para su cuerpo, como si el cielo se hubiera desprendido para revelar una máquina soñando a todo volumen. El viento y las cenizas pasaron a toda velocidad, calientes y arenosas. El acero que había debajo de ellos rugió como un coro de animales de hierro. Las chispas parpadearon brevemente, donde la rueda se encontraba con el raíl, pequeñas constelaciones que nacían y morían en un mismo suspiro. Mabel se agachó con los brazos apoyados contra la manta para evitar que se volara, con la boca apretada y los ojos brillantes. Gideon se acurrucó alrededor de Rhea y el cachorro, convirtiéndose en su refugio contra el clima. Olía a aceite, humo viejo y el olor mineral del río. Sintió como el martilleo del corazón de Rhea pasaba del pánico a la determinación, como una batería que encuentra el tempo. El latido del cachorro era un metrónomo más rápido contra su esternón, sorprendentemente vivo para algo tan nuevo. En esos segundos que duraron lo que tuvieron que durar, la forma del mundo se redujo al calor bajo la lana y el aliento contra la piel, el permiso para sobrevivir. Cuando el último vagón pasó chirriando y el puente se quedó en silencio, la niebla se disipó con ellos. La última ráfaga de calor recorrió la hierba y desapareció, dejando la sinceridad más fría de la noche. Gideon aflojó los brazos, pero no la soltó, y la pastora alemana, que hacía unos minutos había sido una pregunta absorta y temblorosa, levantó la cabeza y le tocó la mandíbula con la punta de la nariz, en un gesto que aún no era confianza, pero que tenía los ingredientes para serlo. Rhea, repitió él, más suavemente, como si nombrarla fuera a partes iguales un hechizo y una promesa. Mabel se enderezó lentamente, con un crujido en las rodillas, y los miró como se mira el sol a través de las nubes. Bueno, dijo, con la voz recuperando su brillo habitual, como para reinflar lo cotidiano. Ha estado cerca, y más. Vamos a calentar a estos dos. Tengo un termo con té en la furgoneta, y hay una manta en la parte de atrás que no es bonita, pero es honesta. Extendió la mano y, con permiso en la palma, acarició al perro entre las orejas. La manta formaba una pequeña tienda de campaña de la que salía vapor del pelaje húmedo. Gideon miró la esquina del sobre que asomaba por encima de su bolsillo, un rectángulo pálido contra la tela más oscura, y por un segundo los dos pesos, la culpa y la gratitud, se equilibraron en él como piedras emparejadas. No abrió la carta, todavía no. El río guardaba silencio. Las vías, tras haber dicho lo que tenían que decir, se quedaron quietas. Por encima de ellas, la ciudad respiraba, con el ruido lejano de los neumáticos en las calles mojadas, el timbre de la puerta de una tienda, el graznido lejano de un arrendajo en un pino que se creía un comediante. Gideon se levantó, con el cachorro acunado a salvo y quejándose con pequeños y valientes chillidos, y la madre cubierta y sostenida por su brazo. Sintió que el temblor seguía ahí y comprendió que algunos temblores no cesan cuando desaparece el peligro. Terminan más lentamente, a su propio ritmo, con la paciencia como una linterna. Mabel le hizo un gesto con la cabeza que incluía tanto aprobación como instrucción. Vamos, soldado, dijo ella, no como un título, sino como una vieja costumbre de dirigirse a él, de la misma manera que los sureños a veces llaman cariño a los desconocidos sin que sean de su propiedad. Tu casa está más cerca que la mía. Los sacaremos del frío.
Y Gideón, buenos oídos. Él escuchó el cumplido y lo archivó en el armario mental, donde guardaba las razones para quedarse. Gracias por la manta, dijo, y lo dijo con sinceridad, no solo por la lana. Atravesaron con cuidado el pedazo de campo que conducía a la carretera, donde la camioneta de Mabel estaba agazapada como un animal fiel. Detrás de ellos, el puente se erigía como siempre, con sus huesos de hierro cosidos a la piedra, un testigo que no hacía preguntas. Delante de ellos, la tarde se abría como una puerta que nadie recordaba haber cerrado. Gideón apretó el agarre como se hace cuando se decide llevar algo en lugar de dejarlo en el suelo. Y sintió, bajo las capas de pelaje húmedo, lana y aliento, que el latido del corazón de Rea se estabilizaba en algo regular y correcto. Por ahora, eso era suficiente. Abriría la carta, llamaría a su hermana, la lavaría, la curaría, la alimentaría y le haría un hueco en su hogar. Pero no antes de hacer esta sencilla cosa, aguantar en las secuelas mientras la tierra se calmaba a su alrededor. La niebla se arremolinaba, el último calor del tren se desvanecía a sus espaldas, y los tres, el hombre, la madre y el niño, permanecieron un instante de gracia sin teatralidad en un trozo de hierba donde la supervivencia, como el vapor, era brevemente visible. Entonces, Gideón comenzó a caminar. El camino hacia la cabaña de Gideón Hale serpenteaba como una cinta cortada de la sombra, con la grava resbaladiza por la niebla vespertina que se aferraba a la cresta azul. Su casa se encontraba en las afueras de Biltmore Village, una cabaña con techo a dos aguas y un tejado empinado que se recortaba contra el cielo, con tablas de cedro desgastadas por la lluvia y el viento, y ventanas estrechas y cálidas con la luz de las lámparas. El porche se hundía lo suficiente como para crujir con una advertencia cuando alguien lo cruzaba, y una campana de viento hecha con cucharas dobladas sonaba suavemente cada vez que el aire de la montaña cambiaba. Gideón llevaba a Rea en brazos, y tenía a Bren acurrucada contra su pecho, el peso de ambas más pesado de lo que era por razones que no podía explicar. Mabel Ellison caminaba con dificultad a su lado con su bolsa de lona, la manta color canela cuidadosamente doblada sobre un brazo y su moño gris deshecho por la niebla. La cabaña olía a resina de pino y humo cuando Gideón abrió la puerta con el hombro. En el interior, las paredes brillaban con el color miel de la madera nudosa. Una chimenea de piedra aún irradiaba el fuego apagado del día, y el aire traía una tranquila promesa de refugio. Rea se resistió a cruzar el umbral, con las patas extendidas y los ojos ámbar fijos en la sombra del fondo de la habitación. Gideón se agachó, le susurró palabras tranquilizadoras, y la pastora alemana finalmente se dejó guiar hacia adentro, aunque apretó el hocico contra el hueco de su brazo cuando la puerta se cerró de golpe. Bren chilló desde el interior del abrigo de Gideón, moviendo la cola con el optimismo inquebrantable de los muy jóvenes. La doctora Karina Holt llegó unos minutos más tarde, convocada por la apresurada llamada telefónica de Mabel. Tenía unos 35 años, el pelo castaño rojizo siempre recogido en un moño suelto en la nuca, y llevaba su ropa de trabajo como otros llevan una armadura. Una bata verde bajo una chaqueta de lona encerada, vaqueros metidos en botas rayadas por el suelo del granero. Karina había crecido en una granja lechera a las afueras de Hendersonville, donde el olor a yodo y heno había sido su compañero constante. La muerte repentina de su padre en un accidente en Baylor la había llevado a dedicarse a la medicina veterinaria, la única forma que conocía de hacer que la pérdida fuera menos permanente. Los años de práctica le habían dado una paciencia templada como el acero. Tenía la costumbre de hablar a los animales en un tono que sugería que esperaba que le respondieran, y a menudo lo hacían, a su manera. Dejó su maletín médico sobre la mesa de pino con la seguridad enérgica de alguien que nunca duda a la hora de clasificar a los pacientes. «Veamos qué tenemos», murmuró, arrodillándose junto a Rea, que se estremeció cuando la cremallera silbó. La voz de Karina se suavizó y apoyó la mano sobre la manta hasta que el temblor de la perra disminuyó. Trabajó con rapidez, cortando los hilos de arpillera que aún quedaban pegados a algunos mechones de pelo, y recortando con cuidado las partes donde el saco se había fusionado con el barro y la sangre. El fuerte olor a yodo llenó la cabaña mientras ella limpiaba las heridas. El escozor era evidente en las contracciones de la piel de Rea, pero ella nunca respondió con un gruñido. Las profundas abrasiones alrededor de su cuello contaban su historia en forma de crestas elevadas y círculos rojos. «La han atado así más de una vez», dijo Karina, mirando a Gideón con ojos firmes y tristes. «Viejas cicatrices bajo las nuevas. Quienquiera que hubiera hecho esto, su intención era quebrarla». Gideón acarició la oreja del perro, apretando la mandíbula. No dijo nada. El silencio era su forma de almacenar la ira hasta que pudiera utilizarla.
Bren, por su parte, demostró ser menos paciente. El cachorro se escabulló de debajo del brazo de Gideon y se tambaleó por el suelo de la cabaña, con las patas demasiado grandes para mantener el equilibrio. Su nariz captó el olor de algo nuevo, lana. En la esquina, cerca de las botas de Gideon, había un par de calcetines gruesos de lana enrollados, grises y desgastados por el uso. Con la autoridad autoproclamada de un conquistador, Bren agarró uno y lo sacó, con la cola rígida por el triunfo. Saltó por el suelo, con el calcetín colgando como una bandera de batalla, y se metió debajo de la mecedora, como si se retirara a una fortaleza. Mabel se rió, su risa como grava sacudida en una taza de hojalata. Gideon se sorprendió a sí mismo sonriendo, la expresión tirando de músculos que no había usado en años. «Es la primera vez que te oigo reír desde, bueno», dijo Mabel, dejando la frase sin terminar, pero con los ojos cálidos. Karina se echó hacia atrás sobre los talones, limpiándose las manos con un paño. «Es una buena señal, es resistente». «Pero ella», dijo inclinando la barbilla hacia Rhea, «necesitará más que comida y vendajes. El trauma no solo afecta al cuerpo, necesitarás paciencia, constancia. Se sobresaltará con los ruidos durante meses, quizá años». Como para demostrar su argumento, la puerta trasera traqueteó en su marco cuando cambió el viento, y Rhea inmediatamente hundió el hocico en el codo de Gideon, con los ojos cerrados. Él la estabilizó con una mano lenta en su hombro, murmurando sílabas sin sentido en el mismo tono que había usado una vez para calmar a los novatos antes de un salto. Mabel se ocupó de calentar agua en la estufa, vertiéndola en un cuenco de cerámica que humeaba sobre la mesa. Le entregó a Gideon una toalla gastada y una sonrisa medio olvidada. «La tela caliente hace más de lo que crees. Mantén el frío lejos de sus pulmones». Apretó la manta alrededor de Rhea, con manos expertas en los pequeños detalles del confort. Karina preparó una vía para administrarle líquidos calientes, explicando cada paso con calma. Los ojos del perro seguían cada uno de sus movimientos, recelosos pero demasiado cansados para resistirse. Comenzó a gotear débilmente y el color volvió poco a poco a sus encías. Bren, tras completar su conquista, se quedó dormido con el calcetín como almohada, las patas temblando en sueños de batallas más grandes. Las horas pasaron en este trabajo silencioso, hasta que la noche se apoderó de la cabaña. La niebla del exterior se espesó hasta convertirse en una llovizna constante, que golpeaba el techo de cedro. Gideon se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, con la cabeza de Rhea descansando sobre su muslo, la perra finalmente dormida. La carta sin abrir en su bolsillo le presionaba como un segundo latido. Pensó en abrirla, pensó en escuchar las palabras de su hermana, pero entonces la noche cambió. Los faros atravesaron la pared de la cabaña con una luz blanca y dura, colándose por las rendijas de la ventana. El haz de luz se mantuvo fijo, barriendo una vez. El patio antes de detenerse en el porche, el rugido del motor de un camión retumbó débilmente, y luego se apagó de repente. El silencio cayó, más espeso que la niebla. Mabel, que había estado dormitando en la mecedora, se sentó muy erguida, con los ojos entrecerrados y las comisuras arrugadas por la sospecha que se había agudizado tras años de valerse por sí misma. «No es ningún vecino», susurró. Su voz no denotaba miedo, solo una valoración objetiva, como si estuviera comentando el tiempo. Karina miró a Gideon, con su cabello castaño rojizo soltándose del moño, y una expresión que era una mezcla de cautela y determinación. «Alguien nos está observando». Rhea levantó la cabeza del regazo de Gideon, con las orejas erguidas y el cuerpo rígido, aunque le temblaban las patas. Bren se movió y ladró confundido, con un sonido más parecido a un chillido. A través de la ventana, el resplandor rojo de las luces traseras se filtró en la niebla antes de desvanecerse. La camioneta seguía sin verse, y el silencio era aún más profundo por su ausencia. Gideon se levantó, su sombra se alargaba contra la pared de la cabaña, una mano acariciaba inconscientemente el sobre en su bolsillo como si fuera un talismán. Se acercó a la ventana, entrecerrando los ojos ante la silueta del patio oscuro. El susurro de Mabel tenía el peso de la verdad. Quienquiera que hubiera atado esas cuerdas, aún no había terminado. La mañana después de que la camioneta roja acechara el patio de Gideon, la niebla sobre el French Broad se disipó y dejó paso a un claro cielo otoñal. El aire traía el aroma fresco de las hojas húmedas y el humo de las chimeneas. Gideon salió de su cabaña con Rhea pisándole los talones y Bren saltando detrás de él, el cachorro más pequeño tropezando con sus propias patas.
Rhea parecía más saludable después de una noche de descanso y líquidos, aunque las cicatrices alrededor de su cuello aún brillaban en su pelaje negro azabache. Observaba a Gideon con ojos ámbar que oscilaban entre la desconfianza y la lealtad cautelosa. Él se agachó, le ofreció un trozo de carne seca y, tras una larga vacilación, ella lo tomó con delicadeza, rozando con los dientes sus dedos callosos. Ese primer mordisco deliberado fue una tregua silenciosa. En el porche, Mabel Ellison dobló la manta que le había prestado la noche anterior. Su complexión era robusta a pesar de su edad, sus manos agrietadas por años de tejer y remendar para los vecinos. Tenía una forma de observar sin interferir, la mirada de alguien que había capeado tormentas y aprendido a no entrar en pánico. «Confía en ti», dijo simplemente, asintiendo con la cabeza hacia Rhea. Luego añadió, «La confianza es más rara que la sangre en este mundo. No la desperdicies». Acarició la barandilla como si también necesitara tranquilidad y luego bajó los escalones arrastrando los pies hacia su propia cabaña. Más tarde esa mañana, Gideon condujo su destartalada camioneta Ford hasta la ciudad. En la caja del camión yacía el saco de arpillera que había cortado del cuerpo de Rhea. Su logotipo verde descolorido decía, Asheville Feed and Grain Supply Co. Las fibras aún estaban rígidas por el barro. Lo colocó en el mostrador de la tienda de suministros, donde Earl Jennings, el propietario, se apoyaba en un codo y miraba por encima de sus gafas. Earl era un hombre corpulento de unos 60 años, con la barba blanca manchada de tabaco y la camisa a cuadros abrochada hasta arriba a pesar del calor. Llevaba la tienda desde la época de su padre, y su manera brusca de ser llegaba al corazón de quienes amaban tanto a los animales como a los granjeros. «Es de aquí, claro», murmuró Earl, trazando el logotipo con un dedo grueso. «La semana pasada vendí un montón de estas a unos chicos que no me gustaron nada. Tatuajes, voces altas. Cargaron rápido, pagaron en efectivo. No dieron sus nombres, pero uno de ellos tenía tatuado, Crowder, en el antebrazo. Letras grandes, difíciles de pasar por alto. El nombre le sentó mal a Gideon. Los Crowder eran una familia conocida en los alrededores por sus problemas. Redadas de alcohol ilegal, robo de ganado y peleas que acababan en visitas al hospital. El más joven, Silas Crowder, tenía una reputación aún más oscura. Un hombre de 20 y tantos años, de hombros anchos, pelo negro siempre peinado hacia atrás, con una cicatriz irregular cerca de la boca, resultado de una pelea a cuchillo años atrás. Se decía que trataba a los perros como mercancías, herramientas para luchar y criar. Gideon le dio las gracias a Earl y volvió a salir a la luz del día, con el saco apretado bajo el brazo como prueba. En casa, Rhea avanzaba a trompicones. Gideon comenzó a entrenarla con suaves silbidos, utilizando señales con las manos para que se sentara, se quedara quieta y viniera. Los primeros intentos terminaron con ella paralizada, con las orejas hacia atrás y los ojos desviados. Pero poco a poco, cuando él se agachaba y la miraba a los ojos, ella comenzaba a obedecer, sus músculos recordaban la confianza. Bren, por otro lado, respondía con entusiasmo salvaje, ejecutando cada orden como si fuera un juego, revolcándose en la hierba y luego mirando expectante en busca de elogios. Gideon se encontró riéndose de nuevo cuando el cachorro agarró un palo que le doblaba en longitud y lo arrastró con orgullo por el patio, solo para tropezar y rodar por la pequeña colina junto al cobertizo. El domingo por la tarde, el vecindario se reunió para una comida compartida en el salón de la iglesia, con mesas plegables dobladas bajo el peso de cazuelas y pasteles. Los niños corrían en grupos, y sus gritos resonaban en las vigas. Gideon, normalmente tranquilo y solitario, estaba de pie en un rincón tomando una taza de té dulce. Rhea yacía a sus pies, todavía desconfiada de los extraños, pero demasiado cansada para resistirse, mientras Bren vagaba como un bandido. Cuando alguien dejó caer una salchicha, el cachorro la agarró, se escondió debajo de la mesa larga y gruñó juguetonamente mientras los niños intentaban recuperarla. Todo el salón estalló en carcajadas, incluso la severa esposa del diácono se secaba las lágrimas de los ojos. Por un momento, la tensión que había pesado sobre Gideon desde el rescate se alivió y se sintió casi humano de nuevo. Pero la paz duró poco. El lunes, Gideon pasó en coche por un aparcamiento de grava detrás de una ferretería cerrada. Allí vio a dos hombres apoyados en una furgoneta abollada, con cigarrillos encendidos en las manos. Tenían los brazos desnudos a pesar del frío, con tinta trepando por su piel. Destacaba un tatuaje, la palabra Crowder en letras mayúsculas en el bíceps del hombre más alto.
Tenía la cara marcada por el acné, la mandíbula afilada y una sonrisa más bien burlona. El más bajo tenía los ojos inquietos, mirando de un lado a otro, y la nerviosa costumbre de masticarse el interior de la mejilla hasta sangrar. Gideon aparcó a cierta distancia, fingiendo revisar los neumáticos mientras observaba. Escuchó lo suficiente. «Necesitamos una perra que ya haya parido cachorros», murmuró el hombre más alto. «Crowder quiere ejemplares nuevos, no desperdiciados». El hombre más bajo asintió, escupiendo sobre la grava. «Pagará si es fuerte, si sabe pelear». Sus voces resonaban en el terreno baldío, una crueldad casual envuelta en humo. Gideon apretó los puños alrededor de la llave inglesa que tenía en la mano. Regresó a su camioneta con el pulso acelerado. Cuando se deslizó en el asiento del conductor, una figura salió de las sombras. Era el mismísimo Silas Crowder. Silas era más grande de cerca de lo que decían los rumores. Su chaqueta de cuero se tensaba contra sus gruesos brazos, y el tatuaje de un cuervo en su cuello asomaba por encima del cuello. Sus ojos gris acero eran inexpresivos, fríos y sin vacilación. Se apoyó con indiferencia contra la camioneta de Gideon, lo suficientemente cerca como para que el olor a cigarrillos y aceite impregnara el aire. «Bonito perro tienes, Marine», dijo con voz baja y deliberada. «Pero no es tuyo, esa perra es nuestra. Ya está marcada». Gideon apretó la mandíbula. «Ella no le pertenece a nadie más que a sí misma». Silas sonrió sin calidez, luego metió la mano en los bolsillos y sacó un trozo de papel arrugado. Se inclinó y lo colocó debajo del limpiaparabrisas de Gideon. «Hablaremos esta noche. ¿Sabes dónde encontrarnos?» Su voz se volvió más fría. «No te quedes con lo que no es tuyo». Golpeó el capó una vez con los nudillos y dio un paso atrás. Mientras Silas y sus hombres se alejaban, el viento llevó el débil sonido de sus risas. Gideon se sentó en la cabina, mirando fijamente el papel. Respiraba lento, deliberadamente, como si se estuviera preparando para una pelea que nunca había querido. En la parte trasera de la camioneta, Rhea se movía inquieta, con las orejas temblando. Bren gimió desde el suelo, sintiendo el hielo en el aire. El día, brillante solo unas horas antes, ahora se sentía pesado por la tormenta. La niebla se aferraba obstinadamente a las laderas azules de las montañas aquella mañana, dejando el mundo bañado en un gris apagado, como si la tierra misma contuviera la respiración. Dentro de la cabaña de Gideon Hale, el fuego crepitaba débilmente, mientras Rhea yacía estirada sobre una alfombra de lana, con el cuerpo rígido incluso en reposo. El cinturón del pastor alemán, de color sable con tenues vetas plateadas, presentaba más que heridas recientes. Karina Holt había descubierto un mapa de cicatrices que hablaba de años de sufrimiento. Durante su segundo examen, había apartado suavemente el pelaje de Rhea con manos firmes, revelando pálidas crestas ocultas bajo el pelaje más sano. «Ha pasado por muchas peleas», dijo Karina en voz baja, agachada con el estetoscopio colgando de su bata. Su cabello castaño rojizo se había soltado de nuevo, enmarcando su rostro mientras miraba a los ojos de Gideon. «Cicatrices como estas no son consecuencia de accidentes en la granja. Ha sido entrenada para la brutalidad y probablemente criada hasta el agotamiento». Su voz se endureció al pronunciar las últimas palabras. Karina había visto suficientes casos de cría forzada en su carrera veterinaria como para llevar esas imágenes como pesadas piedras. Gideon se sentó frente a ella, con un codo apoyado en la rodilla, mirando las gruesas quemaduras de la cuerda alrededor del cuello del perro. Él también tenía sus propias cicatrices, invisibles pero no menos vívidas. La textura de la arpillera, la forma en que los nudos se habían clavado en la carne, le trajo recuerdos que había enterrado bajo capas de silencio. Carne. Despertaban recuerdos que había enterrado bajo capas de silencio. Una vez, en el extranjero, había vigilado un puerto donde las jaulas se alineaban en los muelles, con todo tipo de contrabando oculto bajo la carga legítima. Había visto a los cuidadores arrastrar a animales aterrorizados con sacos sobre la cabeza, atados con cuerdas de la misma manera. Luego se había dado la vuelta, obedeciendo las órdenes. Ahora, con Rhea temblando a sus pies, el peso de aquel fracaso volvió, presionándole como una piedra en el pecho. Habló en voz baja, más para sí mismo que para los demás. «Esta vez no. No apartaré la mirada». Karina no dijo nada, pero su mirada se demoró, leyendo la convicción en su postura. Cerró su botiquín y tocó el costado de Rhea con una delicadeza que casi parecía una disculpa. Más tarde, esa misma tarde, el correo permanecía sin abrir sobre el mostrador de Gideon.
facturas, un folleto de la ferretería y la única carta que llevaba en el bolsillo de la chaqueta desde el rescate. El sobre estaba arrugado, la letra era cursiva e inconfundible, la de su hermana Sara. Sara siempre había sido la más estable, 4 años más joven, alta y delgada, con el pelo castaño rojizo como su madre, y la cara ligeramente pecosa por trabajar en los puestos de fruta al borde de la carretera durante el verano. La vida la había puesto a prueba desde muy temprano. La muerte de su padre la dejó sola para ayudar a criar a su familia mientras Gideon se alistaba en el ejército. Se había convertido en una mujer de tranquila resistencia, trabajaba como enfermera en Knoxville, ahora estaba casada y tenía un hijo. Como enfermera en Knoxville, casada y con un hijo. Le había escrito muchas veces, pero Gideon había dejado la mayoría de las cartas sin abrir. La que tenía ahora en sus manos tenía un matasellos de hacía 3 semanas. Abrió el sobre con el filo de su navaja. En su interior, las palabras de Sara se desplegaron, como la voz que se había negado a escuchar. Lily cumple 6 años el mes que viene, pregunta por su tío más de lo que debería. Me encantaría que estuvieras aquí, aunque solo fuera por un día. Te guardaremos una silla. La sencillez de esas palabras le dolió más que cualquier recriminación. Gideon exhaló lentamente, sacó el maltrecho teléfono plegable del bolsillo y escribió una respuesta con pulsaciones deliberadas. Dile que voy a ir. Espérame, pero aún no. No lo envió para ganar tiempo, sino para hacer una promesa que no podía romper. Al caer la tarde, Mabel Ellison apareció en el porche con su habitual paso pausado. La viuda llevaba una pequeña caja de madera bajo el brazo. Tenía más de 60 años, era de complexión compacta y su postura estaba ligeramente encorvada por años de cuidar jardines y levantar lo que nadie más quería levantar. Sus ojos grises eran penetrantes a pesar de las arrugas de expresión que los rodeaban, y tenía una forma de dar regalos como si fueran instrucciones. Dejó la caja sobre la mesa de Gideon y la abrió, revelando una pequeña campana de latón. Su superficie estaba deslustrada por el paso del tiempo, pero cuando la inclinó, el badajo resonó con un sonido claro y brillante. Esto pertenecía a mi marido, explicó Mabel, con voz que denotaba cansancio y orgullo a la vez. Lo tocaba cuando su corazón se debilitaba. Para hacerme saber que seguía ahí, le salvó 2 veces antes de la última. Guárdala cerca. Cuando el miedo empiece a oprimirte, hazla sonar. Alguien la oirá. Alguien vendrá. Gideon tocó la suave curva de la campana, cuyo peso le resultó extrañamente reconfortante. ¿Me estás diciendo que debo hacerla sonar cuando tenga miedo? Sus labios esbozaron una expresión entre el humor y la tristeza. Lo que digo es que ninguno de nosotros sale adelante solo, ni siquiera los marines. Dejó la campana en su mano y se adentró en la noche sin esperar agradecimientos. La cabaña volvió a quedarse en silencio mientras la noche se cerraba, cargada de aire húmedo. Gideon echó otro leño a la estufa y las llamas proyectaron largas sombras que parpadeaban sobre las vigas de cedro. Rhea se movió, levantándose con rigidez sobre sus patas y girando las orejas hacia la puerta. Bren, que había estado royendo un trozo de leña con la terquedad de un cachorro, se quedó paralizado y lo soltó. Corrió debajo de la mecedora, moviendo la cola en busca de consuelo, pero con los ojos muy abiertos por la inquietud. Gideon se levantó, con el instinto ya en alerta. Se acercó a la puerta, y la abrió al aire frío. El crepúsculo se cernía pesado sobre el patio, y la niebla se elevaba desde las orillas del río. En la valla de cedro que bordeaba la propiedad, algo pálido revoloteaba débilmente. Se acercó, con las botas crujiendo la grava. Una tira de papel había sido clavada a la madera con la hoja de un cuchillo de caza. La arrancó. Las palabras garabateadas con tinta oscura eran directas. Los trazos, irregulares. Luna llena. Devuelve a la perra y al cachorro. Apretó la mandíbula con fuerza. Podía sentir a Rhea a su lado, el calor de su cuerpo presionando contra su pierna, sus orejas rígidas y hacia adelante. Su gruñido grave no era agresividad, sino miedo convertido en vigilancia. Detrás de ellos, debajo de la silla, la cola de Ren seguía golpeando débilmente, pero sus ojos brillaban con el pánico agudo y brillante de un niño que intuye algo que nadie más puede arreglar. Gideon dobló la nota con cuidado, la deslizó en su bolsillo junto a la carta de su hermana y cerró la puerta de la cabaña. La casa parecía ahora más pequeña, con las paredes más cercanas, pero dentro la campana de latón brillaba sobre la mesa. La levantó una vez, la dejó sonar suavemente en el silencio y supo que el sonido significaba más que un simple ruido. Significaba que no estaba solo,
La niebla no se disipó aquella mañana, enroscándose a lo largo del French Broad, como si el propio río llevara secretos en su aliento. Gideon Hale se levantó antes de que la luz despejara por completo la cresta. Se paró en el porche de su cabaña con techo a dos aguas, con la campana de latón de Mabel brillando débilmente en la grisura. La advertencia de la noche anterior aún ardía en su bolsillo. Hoy era día de preparativos. Empezó por las ventanas, clavando gruesas tablas de cedro en los marcos interiores, cada golpe del martillo resonando en el silencio del bosque. Sus movimientos eran deliberados, el ritmo de un hombre que había construido defensas antes, aunque nunca en un lugar al que llamara hogar. El sheriff Whitaker llegó justo después del mediodía, con sus botas crujiendo en el camino de grava. Thomas Whitaker tenía unos 40 años, un hombre cuyo físico mostraba el desgaste del trabajo más que la vanidad. Tenía el pelo rubio oscuro bien cortado y los ojos color avellana siempre reflejaban el cansancio de alguien que había visto demasiada crueldad mezquina en un pequeño condado con muy pocos ayudantes. Hablaba con calma y paciencia, como un hombre acostumbrado a convencer a los borrachos de que no se pelearan y a los vecinos de que no se enemistaran. «Tienes motivos para estar preocupado», admitió, ajustándose el gastado cinturón de cuero. «Hemos oído rumores de que los chicos de Crowder están persiguiendo perros fuera de los límites del condado, pero solo tengo 2 hombres patrullando 32 kilómetros de carretera. Pasaré por allí cuando pueda. No puedo prometer más». Gideon asintió con la mandíbula apretada. «Entendido. No pido milagros, solo que vigilen la carretera». El sheriff se marchó dándole una palmada en el hombro a Gideon, una promesa silenciosa entre 2 hombres que sabían lo delgada que era la línea que separaba el caos de la normalidad. De vuelta en la cabaña, Gideon pasó la tarde colocando pequeñas alarmas, viejas campanas de latón atadas con cuerda a los bordes del porche y al sendero trasero, y una línea de latas vacías a lo largo de la línea de árboles. Talló un estrecho camino de escape a través de los pinos, que conducía a un afloramiento rocoso junto al río, donde la maleza crecía espesa. No era gran cosa, pero era una oportunidad si las cosas salían mal. Esa noche, Karina Holt volvió a llegar, con su cabello castaño rojizo recogido en un moño más apretado esta vez, sus ojos ya escaneando el perímetro, como si el peligro pudiera saltar de la niebla. Llevaba una pequeña bolsa de lona colgada del hombro. «Te he traído algo», dijo, arrodillándose junto a Ria. Sacó de la bolsa un collar acolchado, de cuero suave forrado de lana, teñido de un suave color azul. «Se acabaron las quemaduras de la cuerda. Esto no tocará las cicatrices». Se lo ajustó con delicadeza alrededor del cuello de la perra. Rea se inclinó hacia su contacto, todavía cautelosa, pero ya sin temblar. La mirada de Karina se suavizó y su voz se volvió más baja. «La confianza lleva tiempo. Deja que ella marque el ritmo». Gideon asintió brevemente, con las palabras atascadas en la garganta. Cuando el crepúsculo dio paso a la noche, Tom Garner subió por el camino llevando una linterna y un paquete de herramientas. Tom era un granjero de 2 valles más allá, de unos 50 años, alto y delgado, con el rostro arrugado por el sol y las manos moldeadas por los mangos de los arados. Había conocido al padre de Gideon y, aunque no eran amigos íntimos, respetaba el nombre de Hale. «He oído que quizá necesites barriles de agua extra, quizá algunos clavos y alambre. Tengo más de los que puedo usar, solo tienes que decirlo». Su voz era tranquila, pero sus ojos transmitían la firmeza de un hombre que había visto cómo le robaban el ganado y le disputaban la tierra, y que hacía mucho tiempo había decidido que no dejaría solos a sus vecinos. Gideon aceptó la oferta con un firme apretón de manos. «Mantén la linterna en alto, Tom. Puede que te tome la palabra». La noche cayó pesada. Dentro de la cabaña, Gideon despejó un rincón de la sala de estar para comenzar lo que parecían ejercicios. «Siéntate, espera. Quieta», le ordenó con firmeza, levantando la mano para darle señales. Rea obedeció, aunque sus orejas se movían nerviosamente con cada crujido de la estufa de leña. Gideon la elogió con una mano firme en su espalda. Ren, más pequeña y curiosísima, al principio se mostraba torpe. Gideon se agachó, llamándolo con firmeza, enseñándole a correr hacia el rincón en sombras detrás de la pila de leña al oír su voz. Se convirtió en un juego para el cachorro, aunque el tono de Gideon era grave. Cada lección era supervivencia envuelta en juego. Las horas se alargaban. La niebla se espesó de nuevo, abrazando los aleros. Gideon se sentó en el porche con las luces apagadas, la campana de mano descansando cerca de su bota. El único resplandor provenía de las brasas detrás de la ventana de la estufa.
Podía oír la respiración lenta de Rhea en el interior. Bren se acurrucó a su lado, Karina se sentó cerca con un libro sin leer en su regazo. Mabel se había ido a casa, pero su presencia parecía permanecer en el débil tintineo de las campanas de latón atadas a la barandilla del porche. En algún momento después de medianoche, un débil tintineo metálico rompió el silencio. No era la estufa, era la campana. Una de las líneas de alerta tendidas en el patio trasero. Gideon se quedó quieto, con el vello de los brazos erizado. Entonces se oyó otro sonido. El crujir de la grava bajo unas botas que avanzaban con paso decidido. Unas siluetas se movían entre la niebla. 5, quizás 6 sombras que se acercaban, contornos oscuros que se movían entre los árboles. La campana de mano sobre la mesa tembló levemente con la vibración de unos pasos pesados. Dentro, Rhea ya se había levantado, con el cuerpo tenso y las orejas hacia adelante. Se acercó sigilosamente a la puerta, colocándose justo delante de ella, con la mirada fija, en silencio y a la espera. Bren gimió una vez antes de que Karina lo llevara hacia el rincón de escape, susurrándole palabras de tranquilidad. Gideon salió al porche. Dejó las luces apagadas, el aire nocturno frío contra su rostro. La figura se detuvo en el borde del jardín, medio visible, con el aliento humeando en la niebla. Podía oler el olor a sudor y aceite, oír el leve roce del metal contra la tela. Su voz sonaba firme, tranquila pero afilada como el acero. «Da medio paso más», dijo, con las botas bien plantadas, «y descubrirás exactamente quién soy». La noche contuvo la respiración. La niebla se arremolinó. Las campanas susurraron débilmente con la brisa. Rhea no gruñó. Se mantuvo firme, como un centinela esculpido en músculo y cicatrices, con su nuevo collar brillando débilmente en la oscuridad. Detrás de ellos, la cabaña estaba sellada, la vía de escape preparada, la familia a salvo. La niebla que había cubierto el valle la noche anterior dio paso a un cielo lleno de nubes, bajas e inquietas, como si advirtieran de lo que se avecinaba. Gideon Hale no había dormido. Seguía nervioso después de que las figuras de la niebla se retiraran. Cada crujido del porche o susurro de las agujas de pino alimentaban la tormenta en su pecho. Al anochecer, el aire se volvió pesado, cargado del olor a madera húmeda y raíles de hierro del French Broad. Rhea se quedó a su lado más cerca de lo habitual, con el collar azul forrado de lana que Karina le había regalado, que destacaba sobre el pelaje negro azabache que aún tenía manchas donde las cicatrices le atravesaban la piel. Bren saltaba alrededor de la cabaña, demasiado pequeña para comprender el miedo, pero siguiendo instintivamente cada paso de su madre. Todo comenzó con el estallido de un cristal. Una sola botella voló en un arco a través de la oscuridad y se estrelló contra el viejo cobertizo de madera detrás de la cabaña de Gideon. Una estructura que no se utilizaba desde la época de su padre. Las llamas se elevaron al instante, lenguas voraces que corrían por las tablas secas, pintando la noche de naranja, el aliento de Gideon atrapado en su pecho. Le siguió otra botella, y luego otra. Los hombres Crowder habían regresado, esta vez trayendo consigo no solo sombras, sino también fuego. Tom Garner fue el primero en reaccionar. El fibroso granjero había decidido pasar la noche en el patio de Gideon con una manguera enrollada lista, una decisión nacida del instinto y la terquedad vecinal. La alta figura de Tom se puso en movimiento, la luz de la linterna destellando en su rostro arrugado por el sudor. Agarró la manguera, con el caucho endurecido por el frío, y la arrastró hacia las llamas. «El agua es lenta, pero servirá», gritó. Su voz era firme, la voz de un hombre que ya había apagado incendios en graneros. Dentro de la cabaña, Mabel Ellison agarraba el viejo teléfono de disco, con su cabello blanco brillando como hilos de plata a la luz del fuego que se veía a través de la ventana. Era pequeña, encorvada por años de llevar sacos de pienso y penas por igual, pero su espíritu seguía intacto. «El sheriff Whitaker está de camino», gritó, con una voz sorprendentemente aguda para una mujer de su edad. «Dijo que aguantáramos. Va rápido». Su otra mano agarró la campana de latón, no para tocarla, sino para recordarse a sí misma que no estaba sola. Rhea no dudó. Con una mirada de Gideon, el pastor alemán corrió hacia la puerta trasera, empujando a Ren hacia los árboles. El cachorro se resistió al principio, moviendo las orejas frenéticamente como si pensara que era un juego. Pero entonces el humo acre le picó la nariz y, guiado por el insistente empujón de su madre, se lanzó por el camino de escape que Gideon había trazado días antes. Gideon sintió un ligero alivio al ver las sombras de ambos perros desaparecer entre los pinos. Siguió a Tom hasta el fuego.
Juntos arrojaron mantas húmedas, guardadas en un barril para emergencias, sobre las llamas. Gideon agarró una pala y lanzó paladas de tierra arenosa sobre la base del cobertizo. Las chispas le salpicaron, quemándole la manga de la camisa. El rugido del fuego se mezclaba con los latidos de su corazón. «¡Bájalo!», gritó Gideon con voz entrecortada. Tom gruñó, luchando con la manguera, mientras el sudor trazaba líneas a través del hollín de su rostro. Entonces se oyó el ladrido de Ren, un sonido agudo e inestable, más un aullido que un gruñido, pero que cortó el caos como una navaja. Gideon se giró hacia el porche. Allí, medio oculto entre las sombras cerca de los escalones, un hombre corpulento intentaba trepar por la barandilla, torpe, pero decidido. Se quedó paralizado al oír el ruido y miró rápidamente hacia los árboles, de donde había provenido el ladrido del cachorro. En ese momento de vacilación, Rhea reapareció, agazapada en el suelo, con el pelaje erizado, como una sombra silenciosa lista para atacar. El hombre retrocedió tambaleándose, tropezando con sus propias botas, y huyó hacia la oscuridad. Bren había dado la alarma a tiempo. Más figuras acechaban más allá de la valla. Gideon las vislumbró a través del humo. Hombros anchos, cuchillos relucientes, rostros manchados de ceniza. Merodeaban, pero no atacaban directamente, esperando una señal. Y entonces, Silas Crowder dio un paso al frente. Silas era más alto que sus hombres, de complexión robusta, forjada por años de trabajo y lucha. Tenía la barba negra y áspera, salpicada de ceniza, y sus ojos eran como carbones ardientes, humeantes, enfadados pero calculadores. Siempre había sido el más cruel de los hermanos Crowder, rápido para golpear, lento para perdonar. Esa noche, con la luz del fuego bailando sobre sus nudillos llenos de cicatrices, parecía un hombre que creía que la crueldad era una forma de herencia. Silas sacó una pistola de su cinturón y la levantó. El cañón del arma brillaba opaco y despiadado mientras lo apuntaba a Rhea. «Esa perra es nuestra», escupió, con una voz que se elevaba por encima del crepitar de la leña ardiendo. «Y la mataré antes de que te quedes con ella». El tiempo se fracturó. Los instintos de Gideon gritaban más fuerte que el fuego. Su mano buscó la linterna de alta potencia que llevaba atada al cinturón, un hábito de marine que nunca olvidaba. Con un movimiento rápido, el haz de luz se encendió en los ojos de Silas, blanco, abrasador, cegador. Silas se tambaleó, maldiciendo, y su disparo salió desviado. La noche respondió con otro sonido, el largo y agudo silbido del tren de mercancías de medianoche que cruzaba el puente French Broad. El sonido llenó el valle, un gemido de Banshee que hacía temblar tanto los huesos como la madera. Silas se volvió, desesperado, con las botas resbalando sobre la grava húmeda mientras retrocedía hacia las vías, que pasaban justo más allá de la propiedad de Gideon. Sus hombres vacilaron, algunos se lanzaron hacia la línea de árboles mientras el silbido se hacía más fuerte, más brillante, más pesado. Silas echó a correr, su sombra se proyectaba enorme contra el humo, y Gideon le gritó, aunque las palabras se perdieron en el rugido. El suelo estaba resbaladizo por la niebla y el queroseno derramado. Las botas de Silas resbalaron y, en un instante, se encontró en la vía, gateando a cuatro patas. El faro de la locomotora que se acercaba iluminaba la noche con una luz blanca. El chirrido del acero ahogó todos los demás sonidos. Gideon se protegió la cara mientras el tren pasaba rugiendo, con una ráfaga de viento y arena arrasando el patio. Cuando el último vagón se adentró en la oscuridad, el suelo tembló con el silencio. Silas Crowder había desaparecido. Su vida había terminado donde una vez había planeado matar a la misma criatura que ahora estaba junto a Gideon. Rhea se apretó contra la pierna de Gideon, con el cuerpo tenso pero ileso. Ren gimió desde la línea de árboles, con las orejas pegadas a la cabeza y los ojos muy abiertos por la confusión. Tom bajó la manguera, dejando que el agua cayera olvidada sobre la tierra. La voz de Mabel temblaba desde la puerta. Se acabó. El coche patrulla del sheriff Whitaker llegó momentos después, con sus luces rojas y azules cortando la noche, reflejándose en el humo y el vapor. Los ayudantes que lo acompañaban se desplegaron rápidamente, eficientes a pesar de su escaso número. Los hombres de Crowder que quedaban, conmocionados y sin líder, fueron derribados y esposados. Gideon se quedó inmóvil, con ceniza en la cara, hollín en los pulmones y la linterna aún encendida en la mano. Miró a Rhea, cuyas cicatrices reflejaban el resplandor de las luces patrulla. Su pecho subía y bajaba rápidamente, pero sus ojos, antes apagados por el miedo, ahora lo miraban con firmeza inquebrantable.
Gideon extendió la mano y la posó sobre su cuello, justo encima del suave collar azul que Karina había elegido. «Estás a salvo», murmuró, con voz baja pero segura. «Ahora estás a salvo». Los días posteriores al incendio y la muerte de Silas Crowder fueron una confusión de declaraciones, papeleo y alivio agotador. El sheriff Whittaker, un hombre de hombros anchos de unos 50 años con el pelo gris y ralo, ojos azules cansados y el aspecto de alguien que había visto demasiadas cicatrices en su condado, pasó largas horas recogiendo testimonios. Su paciencia era mesurada, su habla lenta pero firme, e incluso en su agotamiento se las arregló para asegurar a Gideon Hale que la pesadilla había terminado. La banda de Crowder se había desintegrado, los hombres supervivientes estaban detenidos y, con la tranquila determinación del sheriff, las órdenes judiciales se extendieron por todo el condado de Buncombe como ondas en el agua. En una semana, las fuerzas del orden hicieron una redada en una perrera improvisada escondida en las estribaciones de Blue Ridge. Lo que encontraron fue desgarrador: hileras de jaulas oxidadas, cadenas incrustadas en el suelo y los gritos de animales que no habían conocido otra cosa que el confinamiento. Docenas de pastores alemanes, pitbulls y mestizos fueron liberados, con los ojos muy abiertos y confundidos ante el aire libre y la hierba bajo sus patas. «¡Ladra!». Karina Holt estaba allí, con su cabello castaño rojizo recogido en un moño desordenado, una bata verde bajo una chaqueta de lona y las manos firmes mientras sacaba a un pastor alemán tembloroso de su jaula. Era incansable, con una voz baja y tranquilizadora, en contraste con el duro ruido de los candados que se rompían a su alrededor. Rhea y Ren se convirtieron en símbolos de esta liberación. El pelaje negro azabache de Rhea, aunque marcado por cicatrices, brillaba cada día más a medida que recuperaba la salud. Caminaba junto a Gideon sin correa, con sus ojos ámbar tranquilos pero alertas, comportándose como una superviviente que había recuperado su dignidad. Bren, más pequeño y rebelde, aún no había cumplido un año, pero ya mostraba destellos de espíritu que arrancaban sonrisas a los endurecidos ayudantes del sheriff. Su costumbre de tirar de los calcetines se había extendido al robo de guantes, gorros y cualquier prenda que encontrara, con la que se alejaba orgulloso hasta que le convencían para que la devolviera. Mabel Ellison se convirtió en el pilar silencioso de las secuelas. A sus 68 años, su complexión enjuta y su cabello blanco recogido en un sencillo moño le daban un aspecto frágil, pero su presencia en todas las sesiones del tribunal y en todas las limpiezas del refugio era inquebrantable. Viuda desde hacía más de 20 años, Mabel había desarrollado una gran capacidad de resistencia ante la pérdida. Había enterrado a su marido, que trabajaba en el ferrocarril, criado a sus hijos, que se habían dispersado por diferentes estados, y aún así seguía dedicándose en cuerpo y alma a los animales y vecinos que la rodeaban. A quien le preguntaba, le decía que se quedaba porque la lealtad es lo único que nunca pasa de moda. Fue Mabel quien sugirió la idea de algo duradero. «Segundas oportunidades, Blue Ridge», dijo una noche en la cabaña de Gideon, con voz firme a pesar del temblor de la edad. «De eso se trata todo esto, no solo para Rhea y Ren, sino para todas las criaturas y todas las almas que se han quedado atrás». Gideon asintió con la cabeza, con sus grandes manos alrededor de una taza de café negro. La idea echó raíces y, al final de la semana, Karina había redactado los documentos para crear una fundación. El reconocimiento oficial de Gideon como tutor de Rhea y Ren se produjo en una modesta oficina del condado, firmado sin mucha pompa, pero con un gran significado. Una empleada, una joven con el pelo rubio corto y ojos tímidos, sonrió mientras le entregaba los papeles. «Ahora son suyos, señor», dijo, casi con reverencia, como si reconociera algo sagrado. Gideon aceptó los documentos, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, no como una carga, sino como una vocación. Para marcar este punto de inflexión, Mabel organizó una pequeña reunión bajo el viejo roble blanco que se alzaba cerca del arroyo, en la parte trasera de la finca de Gideon. El árbol, con sus amplias ramas y su corteza moteada, había dado sombra a generaciones, y sus raíces se retorcían en el agua fresca como dedos que buscaban el recuerdo. Karina extendió una sencilla colcha sobre la hierba, con su cabello castaño rojizo reflejando la luz, mientras Mabel traía una cesta con galletas y mantequilla de manzana. Tom Garner llevaba 2 linternas, que colgó de las ramas bajas hasta que todo el claro se iluminó suavemente, como si el propio bosque lo aprobara. Rhea llevaba su nuevo collar, una cuerda trenzada de cáñamo suave, teñida de azul pálido, hecha por las propias manos de Mabel. Reemplazaba el áspero cordel que una vez le marcó el cuello.
Bren, por supuesto, no podía quedarse quieto. Corrió por la hierba, chapoteando en el arroyo poco profundo, y luego volvió a saltar para revolcarse en la colcha, hasta que Karina se rió y lo empujó suavemente. El momento llegó de forma inesperada. Gideon había planeado algo solemne, algo privado, pero Ren tenía otras ideas. En algún momento de la noche, el cachorro logró meter el hocico en la mochila de Gideon y sacó una pequeña caja de terciopelo que Gideon había escondido en el fondo. Con orgullo triunfante, Bren trotó por el claro, con la caja colgando de su boca. La dejó caer sin ceremonias en el regazo de Karina, moviendo la cola como si hubiera descubierto un tesoro. El grupo estalló en carcajadas. Incluso Mabel, que rara vez se permitía relajarse por completo, se rió hasta que las lágrimas le brotaron de los ojos. Karina abrió la caja lentamente, y sus ojos verdes se agrandaron al ver el anillo. Sencillo, de plata, con una banda desgastada que llevaba la pátina del paso del tiempo, Gideon carraspeó, avergonzado por la falta de orden de su plan. Pero entonces vio lo acertado que era. Nada en esta nueva vida era ordenado. Era crudo, desordenado y genuino. Se puso de pie, su alta silueta recortada contra el resplandor de la linterna, y tomó la mano de Karina. Sus dedos eran ásperos, marcados por años de servicio y trabajo en el campo, pero se cerraron alrededor de los de ella con ternura. Su voz era firme, incluso cuando la emoción la embotaba. Aquí, en este lugar, hemos aprendido lo que significa bajar la barrera en el momento adecuado, para que todos puedan cruzar con seguridad al otro lado. Karina, no tengo palabras bonitas, pero tengo esta vida y quiero vivirla contigo. Se hizo el silencio, salvo por el sonido del arroyo y el lejano zumbido de un tren que circulaba en algún lugar más allá del valle. Rea levantó la cabeza y dejó escapar un suave y triste aullido que se desvaneció en la noche, como una bendición. La gente reunida aplaudió, no con entusiasmo, sino con calidez, envolviendo a la pareja como un abrazo. La respuesta de Karina fue sencilla. Se deslizó el anillo en el dedo y luego se inclinó hacia Gideon, con la frente contra su pecho y la voz baja. Sí. Mabel se secó los ojos con un pañuelo, murmurando sobre los jóvenes que hacían las cosas como es debido. Tom sonrió, con su linterna proyectando un halo dorado sobre la escena. Bren saltó a sus rodillas, emocionado por la repentina energía, con un ladrido agudo y alegre. Gideon exhaló, rodeando a Karina con los brazos, el peso de años de soledad disolviéndose finalmente en algo completo. Un año transcurrió en Blue Ridge como un lento himno, cada estación cosida a la siguiente con hilos de trabajo, curación y triunfos silenciosos. El invierno dio paso a la primavera, las colinas se volvieron verdes, y el río French Broad se despojó de su capa de hielo. Gideon Hale, que antes era un hombre solo con sus fantasmas, ahora se despertaba cada mañana con la calidez de un hogar, donde las voces, los pasos y las patas llenaban el silencio que antes había considerado permanente. Rea era la que más había cambiado. Antaño una pastora alemana llena de cicatrices que se sobresaltaba con el portazo de una puerta, se había convertido en una presencia tranquila y sólida. Su pelaje negro azabache brillaba con buena salud, aunque la tenue cresta de una vieja cicatriz aún marcaba su pata trasera, testimonio de su supervivencia. Había sido entrenada con delicadeza por Karina Holt, cuyo trabajo con animales de terapia requería una paciencia rayana en el arte. Ahora Rea acompañaba a Karina 2 veces por semana a la residencia de ancianos Biltmore Pines. Allí, en compañía de almas curtidas con rostros arrugados y manos temblorosas, Rea llevaba a cabo su nueva misión. Se apoyaba en las sillas de ruedas, ponía la cabeza en los regazos y se dejaba acariciar con la reverencia que se da a las reliquias vivientes. Una de sus habituales era la señora Dorothea Callahan, una maestra jubilada de más de 80 años con mechones de cabello blanco como telarañas que le enmarcaban el rostro y unos penetrantes ojos azules descoloridos que en otro tiempo habían disciplinado a generaciones de niños. El cuerpo de Dorothea era frágil, con la columna encorvada por la edad, pero su lengua seguía siendo ágil. A menudo decía, «Esa perra tiene más dignidad que la mayoría de los hombres a los que he enseñado». Su marido había muerto en la guerra de Corea cuando ella acababa de casarse, y había llevado la soledad como una mochila toda su vida. Rea, sentada en silencio a su lado, le daba lo que las palabras nunca habían podido darle. Ren, por su parte, se convirtió en un torbellino de energía incontenible. Aún pequeño para su edad, su pelaje negro y crema estaba marcado por chispas traviesas en sus ojos ámbar.
Se unió al programa de entrenamiento de búsqueda y rescate del condado bajo la dirección del ayudante Alan Riggs, un hombre robusto de unos 40 años con mandíbula cuadrada, pelo rubio muy corto y una voz que transmitía autoridad sin crueldad. Allen había perdido a su hermano menor en un accidente de senderismo años atrás y había jurado que ninguna familia del condado de Buncombe tendría que enfrentarse a la misma espera impotente si él podía evitarlo. Su vínculo con los perros era sencillo: órdenes claras, recompensas constantes y ausencia de ira. Bren prosperó bajo su tutela, aprendiendo a rastrear olores, dar señales de alerta e incluso a navegar por campos de escombros con una concentración sorprendente para un perro que seguía robando los calcetines de Gideon cada vez que tenía oportunidad. La ciudad lo recordaba. El puente de hierro que cruzaba el French Broad, que en su día fue escenario de miedo y rescate, ahora lucía una pequeña placa de bronce. Segundas oportunidades, decía, con letras pulidas por el sol y la lluvia. Los viajeros se detenían, algunos susurrando la historia, otros pasando los dedos por el metal, como para absorber su peso. Para el otoño, Gideon, Karina y Mabel habían organizado la primera feria oficial de adopción de segundas oportunidades. Karina y Mabel habían organizado la primera feria oficial de adopción de segundas oportunidades. Eligieron el amplio césped detrás de la cabaña de Gideon. Colgaron banderines entre el roble y los pinos, y colocaron mesas plegables cubiertas con manteles de colores vivos. El aire transportaba el olor a sidra, masa frita y hojas mojadas. Los niños correteaban con pinceles en la mano, llenando hojas para colorear de ñandúes y chochines que Mabel había encargado a un profesor de arte local, cada dibujo vibrante con tonos de crayón marrón, dorado y gris. La propia Mabel, mayor pero sin doblegarse, estaba de pie cerca del porche con su bastón apoyado ligeramente contra su pierna. Llevaba un chal de lana de color azul oscuro y tenía una pequeña campana de latón atada con un cordel que colgaba de un gancho cerca de la puerta. Cada vez que sonaba, ya fuera por la brisa o por la curiosidad de un niño, ella sonreía y decía: significa que la casa nunca está vacía. Se había convertido en un símbolo en sí mismo, un recordatorio audible del vínculo forjado a través del miedo y el fuego. Gideon se movía entre la multitud con su figura alta y de hombros anchos y su presencia tranquila, estrechando la mano a las familias, dando las gracias a los voluntarios y ofreciendo gestos de tranquilidad a los niños tímidos. Su postura de marine seguía intacta, pero la dureza de sus ojos azul grisáceos se había suavizado. Karina se mantenía cerca, con su cabello castaño rojizo suelto sobre los hombros y sus ojos verdes brillantes mientras guiaba a los posibles adoptantes de una perrera a otra. Se habían convertido en compañeros no solo en la vida, sino también en su propósito, y aunque el anillo en su dedo era sencillo, brillaba con significado cada vez que la luz del sol lo iluminaba. Ren se encargó de su propio entretenimiento. En un momento dado, salió disparado de la jaula de entrenamiento, con uno de los calcetines de Gideon en la boca. Nadie sabía cómo lo había vuelto a robar y se metió de lleno en medio del concurso de colorear. Los niños chillaron y lo persiguieron, pero Bren mantuvo la cabeza alta, trotando orgulloso con su contrabando hasta que Gideon lo atrapó, riéndose a pesar suyo. Se había convertido en una tradición. Lo que antes era una molestia, ahora formaba parte del espectáculo. Al caer la tarde, las linternas brillaban y las familias se llevaban a casa no solo animales, sino también esperanza. El día llegaba a su fin. Gideon se paró frente a la puerta de madera, donde colgaba un grueso lazo de cuerda, una suave trenza que recordaba al collar que llevaba Rhea. Puso la mano sobre él, curvando los dedos como si bajara una barrera invisible. El sol se deslizó detrás de la cordillera azul, proyectando un fuego dorado en el horizonte, mientras el tren 310 hacía sonar su bocina en la distancia. Rhea apoyó suavemente la cabeza contra su muslo, con los ojos entrecerrados en señal de confianza, mientras Ren se sentaba erguida a su lado, con las orejas aguzadas hacia la luz que se desvanecía. Gideon las miró, luego a Karina y Mabel, que estaban cerca, y habló en voz baja, casi para sí mismo. A veces, lo único que podemos hacer es abrir la puerta cuando es necesario y cerrarla cuando hay que hacerlo, para salvar lo que más importa. La bocina del tren resonó durante un largo rato, envolviendo el valle como una bendición. Rhea exhaló. Ren inclinó el hocico hacia el cielo, y la cordillera Blue Ridge brilló con un dorado que se desvanecía. No era el final de una batalla, sino el comienzo de una paz que se habían ganado. A veces, los milagros más grandes no vienen acompañados de truenos ni relámpagos, sino en momentos tranquilos de rescate, sanación y segundas oportunidades.
Gideón, Rea y Ren nos recuerdan que Dios pone en nuestras vidas la fuerza para proteger, el valor para amar y la sabiduría para detenernos y abrir la puerta en el momento adecuado. Así como el tren pasó rugiendo y se salvó la vida, también cada uno de nosotros puede encontrar seguridad y esperanza cuando confiamos en su tiempo. En nuestra vida cotidiana, recordemos que, por muy rotos o perdidos que nos sintamos, la gracia de Dios puede convertir las cicatrices en fuerza y el miedo en paz. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario a continuación, escribe amén si crees en las segundas oportunidades y suscríbete para unirte a nosotros en mantener vivas estas historias de fe y milagros. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia con amor, seguridad y nuevos comienzos.